Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 7 del libro de Josué. En el capítulo anterior vimos la maravillosa conquista de Jericó. Esa conquista que parecía imposible, pero para Dios era posible. En el versículo 19 del capítulo 6, Dios les dio instrucciones precisas. Notemos lo que registra. Pero toda la plata, el oro, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor, ingresarán al tesoro del Señor. Cuando ellos conquistaron, Dios les dijo lo que podían tomar y lo que no. Y aquí dieron instrucciones precisas. Pero el pueblo de Dios, no todos, algunos cometieron un error fatal. Un error que traería consecuencias difíciles para el pueblo. Veremos hoy cómo después de una conquista maravillosa, el pueblo de Dios experimenta una derrota. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 1. Pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas, y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. ¿Te das cuenta cuán importante es seguir las instrucciones de Dios? Ayer hablamos acerca de eso. Ahora vemos cómo el pueblo de Dios experimenta algo que los llevaría a una derrota inminente. Notemos lo que registra el versículo 2, 3, 4 y 5. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y les dijo: subid, reconoced la tierra. Y ellos fueron y la reconocieron. Al volver Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino unos 2 o 3 mil hombres, y tomarán esta ciudad. No fatigues a todo el pueblo, porque allí son pocos. Y subieron del pueblo como 3 mil hombres, pero huyeron ante los de Jai. Los de Jai hirieron a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo se disolvió como el agua. No es para menos. Después de haber tenido una conquista maravillosa, de manera milagrosa, conquistaron Jericó, se derribaron las murallas, y ahora enfrentan a un pueblo más pequeño y fueron derrotados. Hay algunas cosas que tú y yo debemos aprender de esta lección. La primera: no confiemos en nuestra propia fuerza. Estos hombres le dijeron a Josué: esa gente son muy pocos. Envía unos 2 o 3 mil hombres, con eso es suficiente, y los vamos a derrotar. Y Josué hizo caso. Una segunda lección que aprendemos es que nunca debemos subestimar al enemigo. Déjame decirte que sin Dios, el enemigo es más poderoso que nosotros. Pero con Dios, nosotros somos más poderosos que el enemigo. ¿Te das cuenta dónde está la diferencia? No debemos confiar en nuestra fuerza. Debemos confiar únicamente en Dios. Y no subestimemos al enemigo. Cuando lo enfrentamos sin Dios, hay consecuencias. Una tercera lección es que la autoconfianza es el preámbulo al fracaso. Esta era un fracaso, una derrota anunciada para el pueblo. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos. Dejaron a un lado las instrucciones de Dios. Debieron preguntarle: Señor, ¿cómo podemos conquistar esta tierra? En aquel momento Dios, para conquistar a Jericó, los orientó, los instruyó. Aquí no, porque ellos no pidieron opinión a Dios. Así que les fue mal. Y una cuarta lección es que sin Dios, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Siempre que enfrentemos al enemigo sin la presencia de Dios, ten la plena seguridad que tú
irás al fracaso. El exceso de confianza es peligroso para nuestra vida. Nunca confiemos en nuestra propia fuerza. Siempre permitamos que el Señor vaya frente a nosotros. Notemos ahora lo que registra el versículo 20 y 21. Porque en realidad la derrota del pueblo de Dios frente a este pueblo no era prácticamente su autoconfianza. Había algo más detrás de esto, el pecado de Acán. Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Y codicié y los tomé y lo escondí bajo la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo. Este era realmente, ¿por qué razón el pueblo había fracasado? Realmente este era el verdadero motivo por el cual la derrota había sido una realidad para el pueblo, el pecado de Acán. Los versículos 22, el verso 22 dice que Josué envió a la tienda y descubrieron el pecado de Acán. Y los versos 24 al 26 nos dan lecciones de las consecuencias que tuvo el pecado de Acán. Mis apreciados hermanos y amigos, es importante aprender de esta experiencia de Acán. Y quiero compartir contigo al menos 5 lecciones con relación a esto. La primera: nada está oculto ante los ojos de Dios. La segunda es que debemos apartarnos hoy del pecado antes que sea demasiado tarde. La tercera lección es que habrán consecuencias que alcanzarán incluso a tu familia si tú no te retractas y abandonas tus pecados. Una cuarta lección es que un pecado oculto afecta al resto del pueblo. Y finalmente, si hemos pecado, debemos confesarlo al Señor. Acán finalmente lo confesó, pero no porque él nació a hacerlo, sino porque su pecado fue descubierto. Hoy tenemos ante nosotros la posibilidad de poder hacer las cosas bien. Y el Señor en esta hora te dice, en Isaías capítulo 1, verso 18, venid, estemos a cuentas. Si tus pecados son como el carmesí, son rojos, son negros, yo puedo hacerlos blancos como la lana. Puedo borrar esos pecados de tu vida. Quiero cambiar tu corazón. Si tu corazón está entenebrecido, quiero emblanquecerlo en esta hora. Pero venid a mí, dice el Señor, y pongámonos a cuentas. El Señor nos hace un llamado en esta hora a confesar nuestro pecado y a no ser autosuficientes y a creer que solos podemos derrotar al enemigo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero el pecado siempre alejará a Dios de nosotros. Eso es lo que dice Isaías 59, 1 y 2, que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y por eso el Señor dice, venid, pongámonos a cuentas. Arreglemos esta situación. Confiesa tu falta. Todavía estás a tiempo. Y el Señor te llama en esta hora para que lo puedas hacer. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Perdónanos si hemos pecado. Hoy los confesamos delante de ti y queremos abandonar toda práctica que ofenda tu nombre. Ayúdanos a ir de conquista en conquista. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.